Saludo y continuando con las enseñanzas grandes que como siempre nos deja la palabra de Dios y la liturgia. Hoy en ese texto tan mencionado y que se utiliza para decir mil cosas, incluso se ha prestado para usarlo como separación, alianza, confusión o dependencia entre lo espiritual y lo material. ¿Cuál texto? El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 15 al 22. Cada rato incluso respondemos desde diferentes perspectivas nosotros. No, es que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Casi nunca entendemos de qué estamos hablando. Es más, hemos escuchado una y mil veces el Evangelio y quedamos casi siempre como en las mismas. Con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de profundizar, repito, un poquitico en este tema y sacar conclusiones muy prácticas y sencillas, como siempre, de qué tiene que ver este texto y qué nos regala para nuestro comportamiento diario, para nuestra vida de fe, para nuestro camino espiritual, porque de eso se trata. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Y así es que es lo que hacemos. Entramos a formar parte de la familia de Dios y comenzamos a hacer en nuestra vida la voluntad de Dios. Cuando comenzamos a hacer eso, nuestra vida se empieza a transformar, nuestra relación de pareja, nuestro hogar, en un cielo. Porque cielo se llama así porque ahí se hace la voluntad de Dios. Y la liturgia nos traía varios textos del profeta Isaías donde hablaba de Ciro, luego el Salmo, luego la lectura de los tesalonicenses, donde los animaba a seguir con esa fe, esperanza y caridad como testimonio de vida para los demás, pero siempre guiados por el Espíritu Santo, y finalmente la lectura de San Mateo, que continúa con, mire, las tres parábolas anteriores ya terminaron, ese rechazo de las autoridades judías a Jesús, ese descubrir las realidades profundas de su corazón, ese no aceptar al Mesías. Y ya van a empezar en este nuevo ciclo 4 discusiones de Jesús, ya no directamente algunas con las autoridades, pero en otras con aliados de las autoridades, incluso se alían con enemigos para ponerle trampas a Jesús, para hacerlo caer, para seguir ostentando su poder y mantener ese pueblo alejado de Dios, sus privilegios y sus realidades. ¿Le suena con lo que a veces sucede hoy? Dejémoslo ahí, dejemos el interrogante. Entonces van a empezar 4 discusiones. La primera, acerca del impuesto al César. La segunda, acerca de la resurrección de los muertos. La tercera, ¿cuál será el mandamiento principal? Serán los 613 preceptos, que no los cumple ni, mejor dicho. Y el cuarto, acerca del hijo de David. Hoy vamos a estar viendo esta primera acerca de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero hagamos antes un abrebocas con esa primera lectura del profeta Isaías, porque está dentro de un marco de derrotismo del pueblo, de exilio, de comodidad, de confusión e incluso de desplazamiento. Y es muy interesante. En medio de esa situación, Dios elige a Ciro, un pagano, para liberar al pueblo. Es más, le dan el título de ungido de Dios. ¿Quién es el ungido de Dios? El Mesías, Jesús, obviamente solo él. Pero miren, compara, equipara a este Ciro pagano con el rey David y con otros personajes de Israel que actuaron y obraron en ese pueblo. ¿Qué quiere decir? Que Dios escoge a cualquier persona que entabla diálogo en situaciones concretas, con personas completas, para dar a conocer a todo mundo que Él es el Dios único, que Él es el Dios único, que no hay otro Dios. Y también quiere decir esta primera enseñanza de esta liturgia de la palabra, que Dios hace lo que le da la gana, y menos mal. ¿Cómo así, Chucho? Sí. Menos mal usted y yo no lo podemos manipular. Podemos sí escoger al César de turno y sumergirnos en la esclavitud, perdón, o podemos escogerlo a él y sumergirnos en la libertad de los hijos de Dios y en vivir la fraternidad y la hermandad con un Dios único. Uno tiene la opción, y lo interesante en este texto que vamos a ir viendo, repito, es que siempre nos movemos entre las elecciones, entre la escogencia. Y escoger es ya, no escoger es ya tomar
partido en algo. Es ya escoger. No escoger, es ya escoger. Pero entonces repito que quede este primer punto claro. Escogió a Ciro. ¿Qué nos dice eso en nuestra vida concreta? Que a veces se vale de personas que ni siquiera están en tu movimiento, que ni siquiera profesan tu fe, que ni siquiera son de tu religión, para ayudarte, conducirte, mostrarte el camino y liberarte. Vuelve ahí la misma frase que tanto reiteramos en las reflexiones pasadas. No son mis pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Repito, Ciro, un pagano de un imperio totalmente diferente, pero lo usó para liberarnos de los babilonios. Era un persa, un rey persa, y lo usó para liberarnos de los babilonios. Estemos atentos, decíamos en otra reflexión, a esos mensajeros de Dios, a ese que nos quiere traer un mensaje de Dios tantas veces, repito, sin ser ni siquiera católico o practicante como decimos nosotros. No despreciemos a la gente por sus creencias, por su país, por su raza, por su religión, porque por eso son varios de los conflictos que estamos actualmente viviendo en el mundo. No es que no es de los míos. No es que no es de mi partido, no es que no es de mis creencias, no. Dios actúa extrañamente, pero siempre con un fin bueno, con un fin bueno. ¿Cómo? Como a Él le parece. Recuerdan que porque escogió a Abel y no a Caín, porque le dio la gana. Porque escogió a Jacob y no a Esa, porque quiso. Pero en el fondo de todo está un plan maravilloso de salvación que Dios lleva a feliz término, lo veíamos, sin importar nuestros impedimentos y nuestras, mejor dicho, nuestras trabas, las trabas que nosotros le podamos poner. Por eso es tan interesante que cuando uno opta por Dios, termina diciendo como el salmista de la liturgia: cantad al Señor un cántico nuevo. Cuando uno opta por Dios, termina en su vida con un cántico nuevo, con una nueva expresión de felicidad, con una nueva realidad. La intención al escoger a Ciro es simple. Todas las naciones pueden y deben conocer al único Dios que hace historia con ellos. Es el Dios cercano. Es el Dios que está ahí contigo y que está haciendo historia permanentemente. Y luego veíamos pues lo del Salmo, la historia de la carta de Pablo a los tesalonicenses, donde nos hablaba de que nos estimula, que estimula a seguir el seguimiento nuestra fe, que debemos vivir una fe, una esperanza y un amor que sea de una manera tal que la fe sea activa, que el amor sea con esfuerzo y que la esperanza siempre permanezca, porque es cierta, porque es fundada en el Señor. Entonces ya empiezan esas controversias después de este pequeño aperitivo, esas controversias y esas discusiones de Jesús. La primera acerca del impuesto al César. A Dios lo que es de Dios, repito, y al César lo que es del César. Tantas veces escuchado, tantas veces sacado de contexto. Es una perícopa del Evangelio que ha servido, repito, primero para separar. No, una cosa es Dios y otro lo temporal. Nos vivimos en la tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Se ha usado este texto para separar lo temporal de lo espiritual. Dios por un lado y Dios por el otro. No lo vimos en ese texto con el administrador de palacio que robaba y era infiel, que Dios lo destituye. Dios acontece en todas las realidades de nuestra vida sin excepción. Ojo que con este texto, una cosa es lo del César, lo del mundo, los impuestos, tal cosa, y otra cosa son las cosas de Dios. No, este texto no se escribió y no lo pronunció Jesús para crear interdependencia independencia entre lo temporal y lo espiritual. Somos del mundo sin ser del mundo. Los pies en la tierra, pero los ojos fijos en Jesús. Se ha usado también como alianza del trono y del altar, de la política y del altar, para ambos sostenerse recíprocamente. Y no es la alianza de la iglesia con el poder para mandar y dominar más. No es eso lo que pretende.
De entrada pretende dejar claridad sobre una cosa muy importante. Lo principal es el señorío de Dios sobre el hombre. El señorío de Dios sobre el hombre es la libertad del hombre y que el hombre viva y sea libre de esclavitudes que oprimen y aniquilan al ser humano. Se ha usado también como confusión, sacralizando o santificando el Estado y sacralizando el Estado y dominando y poniendo a la iglesia como dominando en ese ámbito. No, tampoco tiene que ver nada con eso. Y se ha usado como dependencia del Estado con respecto a la iglesia o viceversa, en forma de integralismo o dominación. No, no tiene que ver absolutamente nada con esas realidades. Vamos a ir esclareciendo qué es lo que nos quiere decir este texto. Y repito, desde unas enseñanzas muy prácticas, muy claritas y muy aplicables a nuestra vida, desde lo que ese texto nos invita. Dice así el texto, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 22. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Claro, quedaron desnudas esas autoridades judías, quedaron, como decimos en nuestro país, con el rabo entre las piernas. No nos tenemos que desquitar. No solo ya habían desde por allá el Evangelio según San Marcos en varios textos, viendo la manera de matarle a Jesús. Claro, es que el que viene a desacomodarnos incomoda. El que viene a decirnos la verdad incomoda. El que viene a iluminar nuestras tinieblas incomoda. Cuando la palabra revela lo que hay en nuestro corazón. No, a mí no me gustó la prédica, el texto no me pareció tan... Claro, claro, es que te habló directamente como habla la palabra. Yo te conozco. Yo sé que hay en tu corazón. Por eso quiero invitarte a la conversión, a aceptar la invitación. Veíamos al banquete, pero aquí inicies un proceso de conversión. Desnudó a las autoridades judías esas tres parábolas, los dos hijos, los viñadores homicidas y los de los frutos, dar el fruto a los de la viña, los invitados al banquete. Entonces, consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Mire, a veces nos mantenemos pendientes en el camino espiritual, es de hacer caer al hermano. Aquí los fariseos a aliarse con otros, a ver cómo hacían caer a Jesús, y nosotros en este camino espiritual buscamos alianzas. Y mire, ¿sabe con quién se aliaron? Con los enemigos, que es lo que dice un refrán: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Primera enseñanza, nos aliamos para hacer el bien o para hacer el mal. Buscamos justificar al hermano o hacerlo caer. Vení, ¿recuerdan la corrección fraterna? El fin no es que caiga, es ganar al hermano, es que vuelva a la comunidad, es que se reintegre a la vida de fe, es que inicie un camino de conversión. No aprendamos esta maña de los fariseos que se aliaron con los herodianos, enemigos suyos, con tal de no perder sus privilegios, sus poderes y de hacer caer al que vino a decirles: ustedes creen ver y son ciegos, ustedes tienen oídos y no oyen, ojos, repito, como decía, y no ven. A tratar, lanzándoles, decía hace 8 días, misiles del amor de Dios, de desarmar esos corazones, de desarmar ese odio, esa persecución, esas ideas que no son las de Dios. Y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle. ¿Y le envían quién? A sus discípulos junto con los herodianos, a unos terceros, aliados con el mismo mal, con tal de salir victoriosos. A veces lo hacemos. A decirle: Maestro, y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Segunda enseñanza, ojo con los aduladores.
Ojo con las lisonjas. ¿Qué es eso? Uy, vos sos demasiado bueno en lo que haces, eres casi perfecto, predicas muy bueno, qué manera de orar, nunca había visto tal unción, mejor dicho, qué inteligencia, qué capacidades, qué maestría, maestro, lo llaman maestro, pero no se dejan enseñar por él, están adulando, diciendo, repito, lisonjas, es tratar de sacar algo primero, como cuando el hijo dice, papi, te quiero tanto, te amo tanto, te abraza y te llena de besos, y el papá dice, oíste, ¿qué me vas a pedir? Ojo. Segundo, ojo a caer en las trampas de las adulaciones, de las lisonjas. Ojo a mantener los ojos fijos en Jesús y hacer caso omiso a esas alabanzas que nos hacen. Recuerdo mucho una película, El abogado del diablo, no sé si algunos lo vieron. Logra salir de toda esa trama y al final un periodista empieza a alabarlo y claro, y a decirle, no, excelente, qué abogado tan maravilloso. Y por ahí nuevamente entró el mal. Maestro, maestro, sabemos que eres veraz. ¿Qué es que sea veraz? Que enseña el camino de Dios, que es coherente con su palabra. Tercero, este texto nos va a llamar a la coherencia y al testimonio. Nos llama a la coherencia y al testimonio, que en eso sí era experto Jesús. Mi obra es hacer la voluntad de Dios, lo que el Padre me ha enviado. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Coherencia y testimonio. No es negar el tributo al César. ¿La fidelidad a Dios acaso impide el tributo al César? No, nos pide coherencia entre lo que decimos. Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza. Ah, sí, católico, apostólico, romano, Jesús mi maestro, y nada de nada. Sabían de Jesús, pero no le hacían caso a Jesús. Tercero, coherencia y qué? Y testimonio, y testimonio. Es más, dicen al final, se maravillaban, quedaron maravillados y dejándole se fueran. Qué prédica tan hermosa, qué palabra tan profunda, qué predicación tan interesante, pero con mi vida, nada de nada. Yo sigo fiel a lo que yo creo, a lo mío, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Miren, el único veraz, el único que nos puede enseñar el camino de Dios. Por eso ahí está, yo soy el camino. Miren qué interesante, qué interesante. Maestro, sabemos que eres veraz. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo soy la verdad. Es una persona. En todo sí, en nada tibio. Sí, no, no, el amén de las promesas de Dios. Y saben que es el amén de las promesas de Dios y buscando cómo hacerlo caer. En el plano nuestro, sí, yo sé que sí, que es el Hijo de Dios, muy bueno, muy interesante, pero a mí eso de vida en comunidad, de ir a misa, a la Eucaristía, de sacar tiempo para orar, no, no, eso no va conmigo. Sabemos que eres veraz, o sea, coherente y con testimonio, que es la verdad y que enseñas el camino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida y no te importa por nadie porque no miras la condición de las personas. Es decir, no te dejas impresionar por las apariencias, no te dejas sobornar, no actúas porque estés de tal o otro movimiento. Por eso es que nos da la vida. Por eso dice es la única manera de vivir. ¿Cuándo qué? Cuando hago esto, cuando miro el corazón y no las apariencias. Tú no miras la condición de las personas, si son pobres o ricos, de tal país, de tal religión. No miras, entonces entraron adulando. Entonces nos piden este texto coherencia y testimonio. Maravillados, pero tu vida ¿qué ha cambiado desde que estás con Jesús? ¿Cómo se ha transformado tu familia desde que estás escuchando su palabra y asistiendo a X o Y movimiento? ¿Cómo se ha ido renovando tu vida? ¿En qué has nacido de nuevo? Las lisonjas, las alianzas. Maestro,
Ojo al hacer caer a los demás. Ojo a que esta palabra se vuelva en nuestra vida musiquita de fondo. Muy lindo todo. Alabaré a mi Señor. Blanqueo los ojitos, los hago visquitos. No, no se trata de eso. Se trata de ser coherentes y dar testimonio de vida. Y ojo con aliarnos con los demás. Y ojo que a veces vamos en los tres punticos, la caída de los demás. Sabemos mucho, pero no saboreamos a ese Dios. No mira la condición de las personas, Dios mira el corazón, no las apariencias. Cuarto, que el Señor nos enseña a mirar el corazón de los demás, no las apariencias, a no juzgar, a no condenar, a no hacer esas alianzas, a no estar desestimando al otro. Primera lectura Ciro, porque es pagano, es que no es de mi escuela bíblica, no es de mis lazos marianos, no es de mis discípulos de Maús, no es de mis... Entonces no me sirve. Dios no puede actuar a través de él. Claro que actúa y te puede estar salvando a través de él. Continúa así el texto. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Aquí esta primera parte nos quiere hablar de los falsos dioses, porque la moneda que Jesús les va a pedir tenía en una cara donde decía que el César era la divinidad, que era Dios. Entonces este texto nos invita a mirar nuestras idolatrías, o Dios o el dinero. Nadie puede servir a dos señores, o Dios o el dinero. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Y ya vimos una aclaración. El tributo al César, el pago de impuestos al gobierno, no riñe con el camino espiritual y la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios no riñe con el pago de tributos al César. Tiene que ver más bien y esclarecer es o le pertenecemos a Dios o a los ídolos o a la idolatría. Donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Es lícito pagar. Miren, le están haciendo una pregunta tremenda. En este camino de fe, quinto, nos vamos a ver entreverados, nos vamos a ver enfrentados a situaciones muy difíciles, casi sin salida. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Si dice sí, pierde la empatía con el pueblo, pierde el no ser el Mesías, pierde, mejor dicho, los revolucionarios del pueblo judío los van a tildar de traidor. Si dice no pagar, el pueblo romano lo va a titular o lo va a configurar como subversivo. Mejor dicho, está en un parangón sin salida. Quinto, que en tu vida estás sometido en estos momentos a una situación donde no veas solo dos salidas. Porque es que este texto también nos llama la atención sobre esa costumbre que tenemos de ver todo o blanco o negro, o buenos o malos, o luz o oscuridad. No, recuerden el llamado al banquete la vez pasada, empezando por malos y buenos. Y recuerden la parábola del trigo y la cizaña. Todos tenemos trigo o cizaña, pero siempre ante una realidad, Jesús con su respuesta nos va a mostrar que hay otras salidas. Hoy este texto aplicado en esta manera sencilla, algunos dirán que no, respetable, nos muestra que a veces cuando nos veamos ante situaciones, sí o no, diga pues sí o no, den a Dios lo que es de Dios, altero la respuesta porque lo primero es lo de Dios y al César lo que es del César. Jesús a través de esta respuesta nos está diciendo, siempre hay más opciones, siempre hay una salida distinta a donde crees que no puedes ya encontrar escapatoria. Siempre hay luz al final del túnel. Es que miren,
La pregunta es tremenda. Bueno, hermano, diga sí o no. Aparentemente no hay más respuestas. Sí hay más respuestas. En esas situaciones de tu vida donde no veas respuestas, Jesús es la respuesta. Quinto, Jesús te muestra la respuesta. La respuesta. Y además, sexto de una vez, siempre da una respuesta que satisface a todos. Siempre da una respuesta que puede llenar plenamente tu corazón, que puede satisfacer plenamente tu corazón y tu vida. Repito, donde no veas salida, acude a Jesús y Él te va a mostrar una salida, le hace respuesta que no alcanzabas a discernir. Por eso en la segunda lectura de Pablo a los tesalonicenses, donde habla de fe, esperanza y caridad, les dice, y siempre guiados por el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, te va a mostrar cuando no ves salida, la respuesta y la luz siempre al final del túnel. Siempre hay más opciones y esa respuesta te va a dejar totalmente satisfecho. Continúa el texto así. Y Mar Jesús, conociendo su malicia, dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Séptimo, cada rato tentamos a Dios. Ah, no, eso fue el demonio, no, es que detrás está el imperio romano, el César, el poder, el tener, el placer, las tentaciones mismas que el demonio le realizó a Jesús en el desierto y de las que salió victorioso, las vemos que después se siguen haciendo a través incluso de sus mismos discípulos, de nosotros mismos. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Cada rato, Señor, haz esto. Señor, ¿por qué no actúas de esta manera? Señor, mira, hipócritas, sepulcros blanqueados. Me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Cada rato estamos tentando a Dios. Miren, y Dios es el das. Chucho, eso estoy a los que de pronto nos ven por fuera hablando de aquí del Departamento Administrativo de Seguridad que ya no existe. ¿Y por qué el das? Porque es don, amor y servicio. No se deja tentar por el poder. Y nosotros cada rato pretendemos, tomando el papel del Satán, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, Señor, ni más, ¿qué tal dar la vida, entregarte en servicio, donar, darnos amor, el das, donación, amor y servicio? ¿Qué tal eso? Lejos de ti sufrir, entregarte, ser crucificado, ser maltratado por las autoridades judías, no. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ah, pero primero, Maestro, Jesús, tú eres mi vida y mi roca. Y después, Señor, te tengo una propuesta de gobierno, ¿la aceptas? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y él les dice, ¿de quién es esa imagen y esa inscripción? Miren, aquí vuelve y nos reitera lo de la coherencia y el testimonio. No lo mencioné ahora, perdón, esperando llegar acá. ¿Qué cargaban ellos? Las monedas del Imperio Romano, del César. Es decir, que implícitamente estaban aceptando su dominio. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, dícenle, del César. ¿Cuál es la inscripción que llevamos en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué tenemos tatuado en la palma de nuestra mano, hoy que están tan de moda los tatuajes? Mostradme la moneda, es decir, partieron de una incoherencia para elaborar esa pregunta. Cargaban y usaban el dinero del César, es decir, reconocían a Roma, le pagaban tributo a Roma. Jesús, en cambio, es libre. Jesús, en cambio, es libre. Miren lo que dice y escuchen lo que dice preciosamente San Agustín. Si la pérdida de una moneda te entristece porque has perdido la imagen del César, con mayor razón
¿No debería hacerte llorar el perder la imagen de Dios que hay en ti? No es escoger uno o el otro, es saber que Dios es lo primero y desde ahí le doy a todas las cosas su puesto y su sitio. Si Dios es el Señor de mi vida, lo otro está subyugado a ese señorío de Dios y eso me da libertad, me da alegría, me da felicidad, me da vida en abundancia. San Agustín, si la pérdida de una moneda te entristece porque has perdido la imagen del César, con mayor razón no debería hacerte llorar el haber despreciado la imagen de Dios que está en ti. ¿Qué respondiste? ¿Qué dijiste? Y no es que nos alegremos cuando nos roben, se pierda o se fume el dinero, pero es esa prioridad, es eso importante que verdaderamente es lo que nos está pidiendo este texto. El emperador, el Estado, tiene derecho a los tributos, pero no a la vida de los ciudadanos. El emperador, le hace el Estado, tiene derecho al tributo, pero no a la vida de los ciudadanos. No es Dios, no tiene características divinas. El ídolo de este barro tiene pies de barro, se fractura, se destruye y con él destruye al ser humano. El ídolo nos vuelve violentos, el ídolo nos engaña con mentiras. El ser humano creado a semejanza de Dios, solo a Dios se le debe entregar como tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvedlo al César. No désenlo, devuélvanlo. Y lo de Dios, a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? La vida, la semilla de eternidad, talentos, la alegría, una familia, tantas cosas que no caemos en cuenta. Eso le pertenece a Dios. Y a veces reconocemos como los adversarios le reconocieron a Dios. ¿Qué le reconocieron? Su autoridad. Verás y enseñas el camino de Dios. Y lo felicitan por su imparcialidad. Nosotros a veces lo reconocemos como los fariseos o como estos discípulos de los fariseos y los herodianos, pero le decimos qué hacer. Le ponemos trampitas y ni que hablar de las tonterías. Le escondí el niño Jesús en el baño, en el tanque del baño. Apagué la vela, le volteé de cabezas. Hombre, aterricemos, aterricemos. Aterricemos, dejemos esa incoherencia. Si tienen en sus manos el dinero, del César, ¿por qué no le pagan tributo entonces? El pago del impuesto incluye un acto de reconocimiento a esa divinidad imperial. Eso es lo que está sucediendo ahí. También, octava, novena enseñanza. ¿Qué nos muestra este texto? Que nuestra fe debe permanecer inmutable en medio de las dificultades políticas, económicas o religiosas que estemos atravesando. ¿Qué estaba el pueblo? Atribulado, oprimido por el imperio romano, pero que nuestra fe, ¿qué? Debe permanecer incólume. ¿Cómo? Como le dijo San Pablo a los tesalonicenses: una fe activa, una esperanza cierta y un amor esforzado. ¿Cómo? Con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Es que nos tenemos que ubicar. Ubícate, dice por ahí algún chiste y un refrán. Ubícate. ¿Qué le das a Dios? Decían estos días reflexionando en una empresa: a Dios le damos los sobraditos. Así como cuando en nuestra ciudad tocaban la puerta y alguna persona vergonzante o indigente preguntaba: hay sobraditos, o sea, quedó algo de la comida que ustedes ya disfrutaron. ¿Qué le das a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Y a Dios lo que es de Dios. Al César, aterrados les decía, pegados de las cosas de la tierra y no levantamos los ojos al cielo. Somos ciudadanos del cielo. ¿En quién están afincadas tus seguridades, tu esperanza, tu felicidad, tu alegría?
A Dios le damos el tiempo que nos sobra. A Dios le prometemos, vivimos haciendo promesas que nunca cumplimos. A Dios lo dejamos casi siempre en un segundo plano. Y lo que pretende este texto es que pongamos a Dios ¿qué? Lo que es de Dios, el fruto del cual el Padre tiene hambre, es la libertad de los hijos y el amor a los hermanos. El que busca esto encuentra también respuesta a los demás. Lo que es de Dios, les leo textualmente de un teólogo, el fruto del cual el Padre tiene hambre es la libertad de los hijos y el amor a los hermanos. El que busca esto encuentra respuesta para todas las demás cosas. Miren, la libertad está en elegir el juego adecuado. ¿Cómo? La libertad está en elegir el juego adecuado. O elegimos el juego del denario y somos esclavos del poder, o elegimos el de Dios y somos libres, hijos suyos y hermanos de todos. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál es el César de turno? ¿Cuál es el hambre de poder que tienes, de tener y de placer? Noveno, décima enseñanza. Dios no nos exime de nuestras responsabilidades con nuestro país. Ya lo vimos, Dios está en todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos exime de las responsabilidades con nuestro país, con el cumplimiento del pago de nuestras obligaciones, porque es que les decía, se usa para separar lo temporal, lo terreno, de lo espiritual. No, somos responsables de si nuestros gobernantes, de si el César de turno, deje así el que entendió, entendió, está obrando mal, hacerle ver, porque eso es lo que el profeta hace, Isaías en medio de esta prédica, de esta reflexión con Ciro, eso es lo que el profeta hace, muestra la realidad, es un hombre sensible a las situaciones que le están sucediendo a su pueblo. ¿Cómo obras frente a las adversidades del Estado? ¿Mm? ¿Cómo actuamos? Porque por el bautismo somos ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Dios y quien detenta la autoridad termina no la autoridad, Dios y quien detenta la autoridad terrena. Miren, en esta pregunta casi que se ponen al mismo nivel Dios y no. Dios y quien detenta la autoridad terrena no están en el mismo plano. Dios tiene exigencias superiores a las del emperador y el emperador no tiene autoridad para atribuirse competencias de Dios. Lo de Dios es de Dios y de nadie más. Repito, Dios y quien detenta la autoridad terrena no están en el mismo plano. Dios tiene exigencias superiores a las del emperador y el emperador no tiene autoridad para atribuirse competencias de Dios. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? El señorío del ser humano, el señorío de Jesús, su Hijo, en el ser humano, porque entonces todo lo otro pasa a un segundo plano. Vuelvo y te pregunto, ¿cuál es el César de turno que hay en tu corazón? ¿Quién manda en tu corazón? Porque es que en eso nos jugamos la felicidad o la infelicidad, la vida o la muerte, la falta de sentido del hombre y de su vida depende del hecho de que el hombre se ha vuelto un absoluto en sí mismo y ya no se sirve de Dios. La falta de sentido del hombre y de su vida depende de que el hombre se ha vuelto un absoluto en sí mismo. Dios es un adorno. Yo a Dios no lo necesito y no se sirve de Dios. Desconocer el señorío único y total de Dios para el cristiano significa la esclavitud, desconocer y reconocer ese señorío único y absoluto de Dios para el ser humano significa la libertad total.
a nosotros nos toca escoger. ¿Estar viviendo en la gloriosa libertad de los hijos de Dios o cuáles son sus esclavitudes? ¿O cuáles son tus esclavitudes? Miren, y siempre, ante la realidad que estemos atravesando, ante lo que estemos viviendo, siempre va a haber delante de Dios otras posibilidades, otras posibilidades. Pero en la última instancia, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios, nuestra vida le pertenece a Dios. Pidámosle al Señor, terminemos de leer el texto. Dice así: pues lo del César devolvérselo al César y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Ah, qué maravilla, hasta la próxima que vuelva. Quedaron maravillados, se maravillaban porque habla como quien tiene autoridad. Qué maravilla, como decía esa señora de la anécdota, Señor, sin palabras. Qué prédica tan hermosa, pero se fueron. Con el rabo entre las piernas, decimos en nuestro país. Cuando escuchamos la palabra nos lleva a volver a la casa del Padre o también nos vamos. Hasta la próxima, nos vemos, el otro año vuelvo a la comunidad, el otro año vuelvo. Nos vemos por ahí en 2 o 3 meses, yo cada 2 o 3 meses los visito y más o menos miramos. No, es ante esta disyuntiva y ante la proclamación del señorío de Jesús que les acabo de leer, que reconocer o desconocer eso nos lleva a la libertad o a la esclavitud, a hacerme su discípulo. Y el discípulo que es, sigue y sirve al Señor. El lugar adecuado a los bienes, al dinero, todo eso es un medio, no un fin. El fin, la finalidad última, es que Él se forme en mí, en ti y en todos. El fin último es que lleguemos todos a la estatura y a la madurez del hombre perfecto que es Cristo. Y nunca lo podremos hacer sirviendo a 2 señores, sirviendo a Dios, a 2 señores. De Dios viene tu aliento, tu voluntad, tu trabajo, la alegría, el amor, los talentos, la semilla de eternidad depositada en ti. Suyo es el jardín del mundo. Ante Él no podemos alegar pretensiones, sino gratitud. Y para ir terminando, cuando proclamo el señorío de Dios, para el César son las cosas, para Dios las personas. Para el César son las cosas, para Dios las personas. Dios me dice, no escribas en tu corazón y en ninguna parte nada que no sea yo. Dios me dice, no inscribas en tu corazón ninguna pertenencia que no sea a Dios. Perdón, no escribas en tu corazón ninguna pertenencia que no sea a Dios, porque todo lo que inscriba en mi corazón diferente a Dios me esclaviza y me roba la libertad. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos, como siempre, con la fuerza de tu Espíritu, que nos ayudes a encarnar esta palabra y a ponerla por obra. A darte a ti el sitio que corresponde. ¿Cuál? El primero. Tú eres el absoluto, lo único absoluto, todo lo demás es relativo. Que no endiosemos a nadie más que a Dios. Que no endiosemos el dinero, el tener, el placer, el trabajo, las amistades, los hijos, la esposa, tantas realidades que ponemos en lugar tuyo en nuestro corazón. Ayúdanos a identificar nuestro César de turno, el que nos está oprimiendo de turno, el que nos está esclavizando, y a darte a ti lo mejor de nuestra vida. Porque cuando reconocemos tu señorío en nuestra vida, no solo nos hacemos libres, sino que nuestra vida adquiere el sentido último y definitivo para el cual nos has llamado, Señor. Nos hiciste, Señor, para ti
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Y decía, si la pérdida de una moneda nos entristece porque hemos perdido la imagen del César, ¿por qué no nos hace llorar el perder tu imagen grabada en el corazón de cada uno de nosotros, la imagen de Dios que está en nosotros? Porque cuando les pregunta qué imagen ves, en el trasfondo está el Génesis, creados a imagen y semejanza de Dios, para ser felices, para vivir como hijos en la libertad gloriosa de Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que vas a seguir haciendo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.